Al abrir la tapa se entra en un ancestral mundo de plomo, acero, pintura, madera y además unos cuantos cebos. Con todos los hierros exploraremos el territorio habitado por diversas clases de cebos, carnadas, sedales, plomadas y moscas con una picada mortal. A continuación, la caja del pescador en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. A lo largo de cientos de kilómetros cuadrados del Golfo de México se halla el delta de Luisiana. Al amanecer, la quietud es interrumpida por el sonido de un inminente combate. Esta gran masa de agua es un área ideal para los pescadores de percas y una zona adecuada para uno de los torneos de pesca más importantes, el Citgo Bass Masters Classic. En los próximos 3 días, un grupo de 45 pescadores competirá por un primer premio de $100,000. Gracias a los patrocinantes, ganar el torneo puede significar para el campeón el equivalente de $1 millón. Bien, chicos, sonrían. 1. El camino a la competencia se inicia en cientos de torneos regionales en todo el país, cuyos premios pueden ser mucho menores, pero las reglas siguen siendo las mismas. Una flotilla de botes de diseño especial inicia su marcha. Se da la señal. Y se inicia la batalla. Gracias a un arsenal de tecnología, los competidores deben determinar dónde están los peces y luego pescar tantas percas como sea posible antes del punto límite. Llegué aquí el miércoles a hacer una pesca preliminar. Y mientras observaba a aquel sujeto que usa carnadas vivas, vi que atrapó 3 buenos peces. Esta mañana le dije a mi compañero que me gustaría ir al mismo lugar, a ver cómo nos va. Atrapamos peces de 1,5 kilos y 1,8 kilos. Fue un día estupendo. Cada pescador tiene su propio plan de juego o estrategia. La pesca está muy lenta hoy, así que redujimos el volumen y estamos usando una caña liviana con gusanos pequeños que arrastramos lentamente. Lo que estamos haciendo hoy se llama montaje Carolina. Es decir, colocamos el peso encima de la plomada, un sedal largo y el gusano debajo en el extremo. Esto levantará un poco el lodo llamando la atención del pez. El gusano vendrá detrás. Los competidores utilizan cañas hechas de grafito de gran resistencia. Los carretes de materiales de la era espacial guardan sedales de monofilamentos que son prácticamente invisibles bajo el agua. Hoy el éxito dependerá de lo que se halle al otro extremo del sedal. La victoria será del hombre o la mujer que pueda amoldarse exactamente a las condiciones de pesca según las características propias de su respectivo tesoro de amuletos y talismanes, los honrados y muy reverenciados aparejos de pesca. Por ejemplo, esta caja que vemos aquí contiene cebos de manija. A veces se ve también el cebo giratorio. Todos los pescadores de róbalos usan los giratorios, pero hay cebos giratorios de superficie de manija. Pero lo más importante es que no hay caja de aparejos que iguale a la tradicional caja de gusanos. En esta, cada uno tendrá los gusanos especiales que haya encontrado para ir a pescar. Obviamente, la emoción de la competencia no es la única razón de las personas para pescar. Actualmente hay más de 30 millones de pescadores con licencia solo en Estados Unidos. ¿De dónde proviene tal fiebre de pesca? ¿Es simplemente un agradable escape del ritmo y las presiones de la vida moderna, o hay acaso alguna relación primordial y más profunda con una época cuando la habilidad para pescar solía ser la diferencia entre sobrevivir y la inanición? Muchos historiadores coinciden en que la pesca surgió algún tiempo después de su vieja prima, la cacería. Tal vez la lanza y la trampa jaula fueron los primeros aparejos del oficio.
La trampajaula era una jaula que permitía que los peces entraran en ella, pero no salieran. Los primeros anzuelos, que se remontan aproximadamente al año 6000 a.C., no eran curvos. Se les llamaba gargueros. Estos gargueros son un vínculo incuestionable con los primeros aparejos. Era simplemente un proyectil de piedra afilado por ambos extremos, con una hendidura central para meter el sedal. Las limitaciones de este aparejo siempre se relacionaron con el hecho de que el pez debía tragarse el cebo. Este debía penetrar a fondo en la garganta. Pero la mayoría de los peces no son tan rapaces. Más bien mordisquean, muerden levemente o tiran del cebo, así que la mayoría de los anzuelos gargueros se perdían. Creo que los primeros anzuelos propiamente dichos surgieron en la edad del cobre, es decir, alrededor del 5000 a.C. Estos primeros anzuelos tenían una curvatura en forma de U. El ángulo es el anzuelo. Muchos creen que son la caña y el carrete, pero no es así. Es el anzuelo. Los primeros sedales se hacían al cortar pequeñas tiras de cuero crudo de pieles de animales. Algunos pescadores egipcios usaban incluso cabellos de sus muertos que entrelazaban para una mayor resistencia. Durante un largo tiempo, los antiguos pescadores se paraban en la orilla del agua y manipulaban sus sedales y sus carnadas con la mano. Sin duda, este procedimiento podía ser muy doloroso si se pescaba un gran pez. Luego, alrededor del año 2500 a.C., alguien tuvo la brillante idea de atar su sedal al extremo más delgado de una vara o palo. Entonces se pudo llegar a aguas más profundas y tal vez mayores peces. Una de las primeras imágenes de la pesca con vara y sedal es esta pintura egipcia que se remonta al año 2000 a.C. Tal vez pescar con vara le añadió un nuevo elemento a la mezcla existente: pescar por diversión o deporte. Sería por eso que los nobles egipcios, quienes ciertamente no se preocupaban por su siguiente comida, comenzaron a tener estanques de pesca privados en los jardines de sus palacios. Este nuevo deporte no era exclusivamente cosa de hombres. Plutarco cuenta una historia sobre Antonio y Cleopatra, en la que se expresa el amor de Cleopatra por la pesca y la incapacidad de Antonio en el área. Pero él quería convencerla de que era adepto a cualquier cosa que a ella le interesara. Así que mandó a unos buzos a sumergirse y enganchar peces muertos a su caña. Así, cada vez que iban a pescar, él obtenía tanto o más que ella. Cleopatra se enteró de la trampa de su amante y entonces mandó a un sirviente suyo a sumergirse con un pescado que ya estaba destripado, descamado y listo para el horno. Y le dijo que lo enganchara a la caña de Antonio. Él lo subió con mucho brío y lo colocó sobre cubierta. Pero al verlo todos comenzaron a reír y expresar vergüenza. Y así terminó la locura de Antonio por la pesca. Por siglos, hombres y mujeres continuaron pescando con un sedal atado al extremo de una vara. El pelo de caballo se había convertido en el material favorito para los sedales. La gran desventaja era que para hacer un sedal de cualquier longitud había que atar todos los pelos. En el siglo VII a.C., los chinos introdujeron un mejor sedal hecho de gusanos de seda para ser exactos. La ventaja de los sedales de seda es que resisten mucho. Otra ventaja es que debieron ser muy largos en aquel entonces. La calidad de los sedales mejoró mucho con la invención de los telares y máquinas tejedoras. Los mejores sedales llevaron a innovaciones en los aparejos. Para el siglo V se hacían plomadas y pesos de plomo y también flotadores de madera y corcho. Artífices del metal fabricaban anzuelos dobles y triples. Estos anzuelos de varias puntas aumentaban la probabilidad de que un pescador atrapara algún pez. Para el siglo XIII se estaban inventando tantos aparejos que los pescadores necesitaban una especie de recipiente para llevarlos todos. Los primeros bolsos de anzuelos eran hechos de cuero o lona. A medida que aparecían más y más aparejos, los bolsos eran reemplazados por unos cestos tejidos que fungían de recipientes de anzuelos y como un medio para llevar los peces. A finales del siglo XV apareció la primera obra escrita acerca de los aparejos de pesca. Era el trabajo de una dama.
Dame Juliana Berners fue una mujer notable. Hacía deportes de campo como la cabalgata de caza, la cetrería y cosas de ese estilo. Pero lo más interesante de esta dama es que se tomó el tiempo necesario para crear un primer tratado sobre los deportes de campo. Por primera vez se vio impreso que la pesca era considerada como una actividad recreacional en el oeste. Fue importante. Berners escribió y dibujó mucho acerca de los cebos, carnadas, sedales y anzuelos, pero no llegó a mencionar los carretes. De hecho, los carretes han existido desde al menos el siglo XII. La imagen más antigua de un carrete integrante de una caña es una pintura china que muestra a un hombre pescando tortugas. A mediados del siglo XVII, Sir Isaac Walton publicó el que sería el libro más famoso acerca del arte de la pesca, The Complete Angler. La obra de Walton era una enciclopedia de toda clase de aparejos en existencia, incluso el carrete. Estos primeros carretes o manubrios, como se les llamaba, eran hechos de madera, hojalata y bronce. Consistían en unos sencillos dispositivos manuales en los que se enrollaban los sedales. Para el siglo XIX la pesca con caña comenzaba a gustar entre las masas, pero el oficio aún era difícil, puesto que los carretes eran susceptibles a que el sedal se enredara. Si el carrete va más rápido de lo que sale el sedal del mismo carrete, se forma una especie de nido de pájaro que suele tardar mucho tiempo en desenredarse. Fue necesaria otra clase de innovación antes de que la pesca se tornara tan popular como otros deportes. Al regreso, la verdadera historia de cómo el ingenio de un estadounidense dio con una pieza vital entre los modernos aparejos de pesca y atrajo a millones a la orilla del agua. En el siglo XX hubo una explosión de la popularidad de la pesca deportiva. Pero ¿cómo se convirtió este pasatiempo de popularidad limitada en uno de los deportes de mayor auge en Estados Unidos? Fue gracias a la tecnología. En la época en la cual el modelo T de Henry Ford revolucionaba los viajes, un pescador e inventor llamado William Shakespeare de Kalamazoo, Michigan, hacía lo mismo por la pesca. Shakespeare patentó una versión mejorada de un antiguo invento, el carrete autonivelador del sedal. Este es un carrete Shakespeare con bobina plana, es decir, tiene la configuración más normal para tales carretes. La ventaja del carrete plano es que cuando retiras el sedal, el mismo carrete lo distribuye de manera igual por toda la superficie, mientras que en el pasado había que distribuirlo con los dedos. Estos nuevos carretes le permitían al pescador de fin de semana realizar su actividad con un mínimo de práctica. La pesca con cebo gustó mucho. Naturalmente, la creciente cifra de pescadores incrementó la demanda de un elemento, la carnada. La carnada es un elemento de la pesca que tiene su propia y peculiar historia. Los egipcios usaban ratas vivas en sus técnicas de pesca con caña. La perca del Nilo puede pesar hasta más de 80 kilogramos, así que supongo que trataban de atrapar peces muy grandes. Al parecer, algunos pescadores griegos usaban vino para atraer a los peces con su esencia. Si le parece extraño, considere este relato más contemporáneo acerca de un cebo. Hemos atrapado peces aguja en el cebo WD-40. El WD-40 se convirtió en cebo en los años 60 cuando acababa de salir. Los chicos de la tienda de aparejos te decían, tengo que contarte un secreto, y rociaban aquello sobre cebos artificiales. Aún más extraños son los relatos acerca de comida rápida y el calzado. Los pescadores pasaron horas y compraron toda clase de cebos para tratar de pescar truchas grandes en el lago Taneycomo. Pero un chico que usó una papa frita de McDonald's como cebo fue quien batió el récord de todos los tiempos en la pesca de trucha arcoíris. Impresionó a todos. No sé cuántos siguieron usando papas fritas. Una vez estábamos en St. Thomas y los peces aguja estaban picando bastante bien. Así que lanzamos una sandalia de goma y un pez aguja picó. Ese día pescamos un pez aguja de 150 kilogramos con ese cebo. Sin embargo, muchos peces tienden a tener gustos menos exóticos y más predecibles. A comienzo de los años 20, las carnadas típicas eran vistas como algo valioso.
Personas emprendedoras de todo el país comenzaron a criar y vender peces pequeños, cangrejos, grillos, ranas y, por supuesto, gusanos. En la granja Happy Day, en Visalia, California, empresarias de la carnada como Carolyn Fox y Dorothy Benoit crían y cosechan millares de larvas rojas. Esta máquina es una recolectora de gusanos, un separador. Si trabajamos todo el día, probablemente podríamos sacar entre 100 y 120 kilogramos de gusanos en cada jornada de 8 horas. Los gusanos rojos son maravillosos como cebos para la pesca. Se mueven más que las lombrices nocturnas de tierra y son más pequeños, así que algunos usan 2 gusanos a la vez. El caso es que como cebo son grandiosos. ¿Qué debe hacer un pescador que quiera criar sus propias larvas? Esta es la famosa lata de gusanos. Es el bote de gusanos más famoso y usado del mundo. Los pescadores lo adoran porque les permite criar sus gusanos y así evitan pagar $2.50 por docena o veintena. Este bote les permite criar miles de gusanos. Con la popularidad de la pesca con carnada se comenzó a prestar más atención a la eficiencia de los anzuelos. En 1928, un joven inventor llamado Drew McGill comenzó a estudiar la mecánica de las garras de águila y cómo su forma curva las hacía tan eficaces para atrapar a su presa. McGill comenzó a experimentar con los anzuelos de su época, doblándolos y retorciéndolos con sus pinzas de pesca. Descubrió que al modificar ligeramente el ángulo del ojo y alinearlo con la punta, se creaba una línea de fuerza geométricamente perfecta. El nuevo diseño de McGill revolucionó la fabricación de anzuelos en todo el mundo. Hoy la compañía Wright & McGill Seagull Glow Fish and Tackle es una de las mayores del mundo y el único fabricante de anzuelos en Estados Unidos. A medida que mejoraba la tecnología pesquera, entre los aparejos de pesca estadounidenses comenzó a aparecer una nueva clase de carnada, cebos artificiales hechos por el hombre. Los pescadores habían usado ciertos señuelos desde tiempos antiguos, pero los nuevos los pusieron a seguir la corriente. Uno de los primeros y más sencillos señuelos de la era moderna fue un cebo como este. Según se dice, su creación fue el resultado de un incidente fortuito. J.T. Buell estaba comiendo su almuerzo en un bote y dejó caer su cuchara por la borda. Mientras la cuchara se hundía, un pez emergió y la mordió. Entonces él pensó, vaya, si le corto el mango a la cuchara, le coloco un anzuelo y la pego al sedal. En fin, él hizo la primera carnada artificial de Estados Unidos. El fabricante Lou Eppinger llevó la tecnología a un nuevo nivel con la creación de su cebo Daredevil blanco y rojo. La carnada Daredevil fue muy popular en todo el noroeste para atrapar todo tipo de peces. Los cebos eran predominantemente visuales. Su movimiento giratorio bajo el agua simulaba el desplazamiento de un pez pequeño. En 1902, James Hedden, de Duoyac, Michigan, creó uno de los primeros cebos de superficie. Hedden lo llamó Duoyac, subacuático o carpa Duoyac. Muchas carnadas de superficie se diseñaron para que al recuperarlas debieras girar al extremo de la caña y así hacer que la carnada salpicara agua hacia adelante. Los peces depredadores se sentían atraídos y normalmente picaban cualquiera de esos cebos. Fred Arbogast logró la inmortalidad en el mundo de los anzuelos con la creación de su famoso Jitterbug. El Jitterbug aún se fabrica en la actualidad. Yo pesqué mi primer róbalo con uno de ellos. En los años 50 hizo su aparición el gusano de caucho o de plástico, el cual desde entonces ha sido esencial para pescar en agua dulce. En 1960, los distribuidores de aparejos comenzaron a importar un extraño cebo de una empresa de Finlandia llamada Compañía Rapala. Estos cebos de superficie lisa eran tallados a mano con madera balsa por el fundador de la compañía, Lauri Rapala. Lo que hacía tan mortal el cebo era una innovación llamada labio protuberante, una pieza plástica fijada a la boca del cebo que hacía sumergirse al cebo manipulado por el pescador. Mientras más rápido, mayor profundidad.
el pez lo tragaba. Considero que los cebos de labio han sido una innovación fundamental. Creo que Rapala fue uno de los primeros que lo utilizó. Hoy en día la carnada de labio constituye alrededor del 60% del mercado de carnadas. Hasta hoy se han fijado y roto más marcas en agua dulce con estos cebos que con cualquier otro diseño. ¿Pero seguirán dominando el oficio para siempre? Algunos pescadores piensan que otro de los grandes inventos en el área es algo llamado el boomerang. En realidad, el boomerang no es un cebo. Es un sedal hecho de un material textil tan resistente como para permitirle una acción ciertamente enérgica a cualquier cebo o carnada. Lo que vemos aquí es el primer dispositivo a control remoto para cebos de pesca. Permite pescar en un solo lugar sin que el cebo deje de moverse. El cebo sigue la acción del extremo de la caña, así que te permite pasar horas pescando bajo muelles sin tener que lanzar y enrollar el sedal una y otra vez. Permite que los peces se acerquen al cebo en vez de lanzar el cebo hacia ellos. Para 1940, a medida que lo artificial cobraba popularidad, un extraño dispositivo comenzó a aparecer en los ríos estadounidenses. Se llamaba carrete de pesca de doble giro. A diferencia del carrete nivelador, el sedal de esta caña no se enrollaba en el carrete. Antes bien, al sedal se le hacía girar alrededor del eje del carrete, lo cual impedía que se enredara. Los nefastos enredos del sedal, la pesadilla de todos los pescadores, se tornaron casi imposibles. Estos carretes revolucionaron la pesca en el sentido de que hicieron más fácil que una persona común pudiera tomar una caña y salir a pescar. Casi al mismo tiempo de introducirse este carrete, otro descubrimiento científico cambió para siempre el mundo de la pesca. Tal invento era el sedal de monofilamento de nylon. El sedal de monofilamento no se deshacía como los cordeles de dacrón o de lino. Por eso necesitábamos ese sedal para ese tipo de caña. Mientras se hacían conocidos los nuevos sedales, cebos y cañas, siguió vigente el gran héroe de la pesca moderna, la caja de acero o aluminio, que debía contener todos esos aparejos. ¿Pero trataba alguien de hacer una caja mejor y más liviana? En 1952, Pete Henning, fundador de la compañía Plano Molding, regresó de una jornada de pesca con un brazo lastimado y una idea. ¿Por qué no diseñar y producir una línea de cajas plásticas de aparejos? El resto, como dicen, es historia. Las ligeras cajas actuales son tan vistosas y de alta tecnología como los materiales en su interior, y Plano es el mayor fabricante de cajas de aparejos del mundo. A medida que la producción de aparejos de agua dulce seguía mostrándose en ríos y lagos, similares innovaciones aparecían sobre las aguas saladas, donde los peces solían ser más grandes que el pescador. Al regreso, los aparejos de pesca para lidiar con los peces de las profundidades. Un deporte de moda, la pesca de altura, es como la de agua dulce pero con esteroides. En un río o lago se hace énfasis en que piquen, pero aquí todo es diferente. El pez suele ser más pesado que el pescador. El picar es solo el comienzo de una lucha hasta el final que puede durar horas. El hecho de estar en alta mar le añade un aire de misterio y peligro. Hay algo especial en el hecho de estar en el mar cuando sales al océano abierto, y es que no tienes ni idea de las sorpresas que puedas encontrar, y siempre las hay. Mientras que la pesca en agua dulce comenzó en Europa, la pesca deportiva en agua salada tuvo su inicio en el Nuevo Mundo, tras la llegada de su primer campeón real. Corría el año 1831. La pesca deportiva en Estados Unidos comenzó con Henry William Herbert. Herbert era un escritor inglés con un oscuro pasado. Había sido rechazado por su familia y enviado al Nuevo Mundo. La abundante pesca de la costa de Nueva York lo asombró y lo inspiró, pero llegó en una época en que la pesca de altura estaba reservada a las flotas comerciales. Se usaban grandes redes de casco y sedales con numerosos anzuelos para atrapar peces por toneladas. Herbert, quien utilizaba el seudónimo Frank Forrester, fue el primer autor conocido en alegar que los peces oceánicos podían y debían ser pescados por deporte, con un simple anzuelo junto con un sedal y una caña. Para el final de la Guerra Civil, las ideas de Herbert tenían una pequeña aunque fanática aceptación.
Estas personas se desvivían por la perca de rayas y el azul plata y luego asumieron el gran desafío de la pesca en agua salada. Su búsqueda los llevó a la costa y los canales interiores de Florida. El tarpón fue la primera especie de caza para pescadores deportivos en el siglo XIX. La gente viajaba especialmente a Florida para pescarlos. Un tarpón podía pesar entre 15 y 75 kilogramos. Dan saltos espectaculares y dan una dura pelea. Es un maravilloso pez de caza. Los discípulos de Herbert tuvieron problemas al comenzar a pescar tarpones con aparejos que habían usado para atrapar peces como salmones. El cebo que usaban entonces para pescar tarpones era sumamente inadecuado. El tarpón era un pez mucho más fuerte, luchaba con muchas más ganas y podía incluso arrastrar al pescador durante horas mientras éste trataba de sacarlo. Los carretes de acción directa y sin frenos de esa época no funcionaban para los tarpones ni otros peces de gran tamaño. Así que inventaron una especie de freno de cuero que usaban presionando el pulgar contra el sedal. Así lograban frenar la salida del sedal del carrete. Los fabricantes experimentaron con varios sistemas de freno que pudieran neutralizar la fuerza de los peces de gran tamaño. El primer gran descubrimiento fue algo llamado el sistema Star Drag, aún utilizado hoy en día. El Star Drag fue el primero en desarrollarse para facilitar un ajuste sobre el carrete. Una vez que el pez había picado, se ajustaba la tensión y la longitud del sedal con el pez en el agua. Este sistema era un complejo freno mecánico que el pescador controlaba con el pulgar. Al manipular la rueda se ejercía presión sobre el carrete y así se le aplicaba el freno al pez. Para finales del siglo XIX, las cañas de altura habían mejorado a tal punto que con ellas se podía lidiar con grandes tarpones. Luego sucedió algo en California que llevó la pesca a nuevas alturas. Corría el año 1898. El Dr. Charles Frederick Holder, de Pasadena, California, hizo un viaje a Avalon, donde pudo ver gente que pescaba atún con cordeles de mano, con cuerdas y con anzuelos enormes, de un modo bastante poco deportivo. Así que decidió tratar de pescar con su caña y se le dio el crédito de haber atrapado el primer atún azul de esta manera en 1898, en Avalon, California. La pesca deportiva de altura fue un éxito, pero los primeros pescadores aún tenían que aprender dolorosas lecciones acerca de sus aparejos. Algunos carretes de acción directa de esa época se habían ganado el infame apodo de rompenudillos. Uno de los mayores problemas era que cuando el pez alaba el cordel al alejarse, la manilla del carrete giraba hacia atrás. Si un pescador trataba de meter la mano y tomar la manilla para frenar o detener el pez, muchas veces se rompía los nudillos o los dedos. El pescador se lesionaba. A finales del siglo XIX, los fabricantes de carretes como Kovalovsky en California y los Van Hoff en Nueva York comenzaron a diseñar carretes que permitieran que el mecanismo girara independientemente de la manilla una vez que el pez picara. Para comienzos del siglo XX, el deporte inventado por Henry William Herbert se estaba convirtiendo en el pasatiempo de los ricos y famosos. Un gran contribuyente a la popularidad del deporte era otro escritor. Uno de los hombres más notables de la historia de la pesca en agua salada fue Zane Grey. Era un escritor muy popular. En un momento dado, sus libros fueron los más vendidos, exceptuando los de McGuffey Readers y la Sagrada Biblia. Fue uno de los fundadores de los estudios Paramount y le dio gran publicidad a la pesca con caña. Otro escritor de esa época que adoraba la pesca de altura era un hombre llamado Ernest Hemingway. Hemingway usaba el mismo cebo que usaban todos por entonces. Lo que le permitió triunfar donde los demás fallaron fue su técnica particular. Hemingway era muy agresivo y decía que si luchabas contra el pez y le ganabas, este no te ganaría a ti. Fue el primero que logró pescar un atún azul gigante en Bimini en el año 1935. Junto con su amor por la pesca de altura, Gray y Hemingway compartían una aversión por los tiburones que pudieran hacer trizas un pez durante la lucha por él. La respuesta de Hemingway fue atacar frontalmente el problema de los tiburones.
Montó una ametralladora en su bote y en cada oportunidad que tuvo comenzó a disparar contra ellos. El factor tiburones aumentó la necesidad de contar con unos aparejos más eficaces. Así comenzó una gran demanda de cañas más resistentes. Hasta ese momento, la mayoría de las cañas utilizadas estaban hechas de nogal americano y de árbol de laurel. En los años 40 se creó un material para fabricar cañas más ligeras y tubulares que fueran más resistentes que las de madera o acero tubular. Ese material era la fibra de vidrio. Para los años 50, los pescadores de altura que usaban carretes y cañas de fibra de vidrio mejoradas podían pescar fácilmente peces vela, atún y peces espada. Hoy las cañas de fibra de vidrio son extremadamente populares. En la compañía Rodcon Manufacturing en Santa Ana, California, el material impregnado de fibra de vidrio es enrollado en láminas y luego cortado según patrones precisos. Gracias a una serie de pasos, este delgado material será enrollado. Horneado. Pintado. Ensamblado. Y empacado. Luego las cañas son enviadas al distribuidor local y después serán llevadas al mar para que entren en acción. Al regreso, dejaremos el mundo de la pesca de altura y tomaremos la varita mágica del pescador con moscas, mientras la caja del pescador se convierte en el chaleco de pesca. La física inherente a lo que llamamos pesca con caña y con moscas es diferente a la de cualquier otra clase. En este tipo de pesca se lanza el peso del propio sedal. En todos los otros tipos de pesca en los que lanzas algo, lanzas el peso del cebo o señuelo. La pesca con moscas se remonta a tiempos ancestrales de la historia. La pintura egipcia muestra 6 cordeles colgados de una sola caña y una mariposa artificial enganchada a cada uno. Los egipcios debieron ser los primeros en pescar con moscas. La moderna pesca con moscas comenzó en Inglaterra en 1496, una vez más gracias a la escritora Juliana Berners. Dame Juliana Berners debió ser la primera entomóloga acuática aficionada. Al estudiar a los insectos, notó que ciertos peces, sobre todo las truchas, se alimentan de ellos, así que comenzó a desarrollar imitaciones de esos insectos. En el núcleo de la pesca con moscas yace la pregunta: ¿qué hacer para lanzar un anzuelo más ligero que el aire sobre una corriente? La respuesta es que el sedal para moscas es mucho más grueso y pesado que el de monofilamento. El sedal para moscas húmedas está diseñado para hundirse. El sedal para moscas secas tiene un revestimiento especial que le permite flotar. El hecho de que el peso esté en el sedal y no en el cebo hace a la pesca con moscas diferente desde el suelo o más bien de la caña hacia arriba. No obstante, el hallazgo del mejor material para poder fabricar este sedal especial no fue nada fácil. A partir del siglo XV comenzaron a experimentar con diferentes maderas como el nogal americano, el sauce, el limonero y más adelante el laurel. El peso de la madera sólida cansaba el brazo en cuestión de horas y llevó a los fabricantes a buscar algún material que fuera manejable, ligero y resistente. Al comienzo del siglo XIX experimentaron con tiras de bambú que estaban adheridas. En el año 1867, un hombre llamado Hiram Lerner desarrolló una caña de 6 secciones que se convirtió en la gran norma. Esta se sigue empleando hoy en día en la manufactura moderna con bambú. A pesar de las virtudes del bambú, presentaba una considerable desventaja. Para fabricar cosas de bambú hay que trabajar duro. Hay que curar el bambú, rajarlo y finalmente armarlo. El material debe ser trabajado durante meses para alcanzar el estado en el que puede ser utilizado para poder pescar. La intensa labor inherente a la producción de cañas de bambú comenzó a sacarlas del mercado de la pesca.
Las cañas de bambú hoy en día son muy costosas y además son instrumentos muy exquisitos. Cada caña puede costar entre $2,000 y $3,000 y puedes tardar entre 1 y 4 años en poder adquirir una. En los años 40 se introdujo la fibra de vidrio como una alternativa al bambú. Las cañas de fibra siguen siendo muy populares hoy en día. La siguiente generación de cañas de mosca provino de los cielos. La era espacial ha hecho impacto en las cañas de pescar. Estas están hechas de materiales de grafito de la industria aeroespacial. Son livianas, son modulares y poseen muchísima resistencia y flexibilidad. En la planta de St. Croix Rod en Park Falls, Wisconsin, la caña promedio pasa aproximadamente por 36 pares de manos humanas entre el primer y el último paso. Las cañas de casi 3 metros de longitud pueden pesar tan solo 85 gramos y aún así pescar una trucha de 25 kilogramos en una corriente rápida. La pesca con moscas no solo cambió la apariencia, sino también la técnica. En virtud de sus movimientos hacia atrás y hacia adelante, obligaba al pescador a salir de la orilla para entrar al agua. Los pesos pasaron a ser parte esencial de los aparejos de pesca con moscas. La caja del pescador pasó de ser un gran recipiente que se dejaba en la orilla del río a cierto atuendo. La caja de aparejos de un pescador con moscas es lo que llamaríamos un chaleco, que tiene bolsillos para meter las cajas de cebos. También se pueden meter líneas y plumas, por ejemplo. Herramientas pequeñas como imperdibles y otras cosas. Con todos estos eficaces aparejos, tales como cañas ultralivianas y líneas de flotación, no es de sorprender que los pescadores con moscas se consideren a veces como una casta especial. Fisherman's Spot en Van Nuys, California, es una meca para la pesca con moscas en la costa oeste. Es un negocio serio. En el centro de este templo de la trucha se halla el maestro espiritual, el hacedor de moscas. El reto de cualquier fabricante de moscas es tomar estos materiales y formar una silueta, una sombra o darles una forma que sea igual al alimento normal de los peces. El artesano utiliza algunas técnicas extrañas para ejercer su oficio. El maestro enrolla cuidadosamente el hilo en el anzuelo para crear el cuerpo de la mosca. Luego utiliza una herramienta para hacer que los hilos parezcan alas. Mientras el maestro trabaja, un insecto comienza a tomar forma. La mosca se termina con el llamado látigo, que es simplemente una herramienta que termina de amarrar el hilo e impide que la mosca se deshaga. Finalmente, se agrega un punto de cola de cemento para mantener el hilo en su sitio e impedir que la mosca se desarme. Y ahí tienes el cebo. En fin, llevaremos algunas moscas junto con los carretes, pesos, plomadas, cebos, anzuelos y un par de gusanos. La caja del pescador ya no parece suficiente. Al regreso veremos cómo los pescadores y los fabricantes actuales piensan en algo distinto a la caja. Luego de siglos de muchas invenciones, la caja del pescador ha sufrido cambios radicales de forma, tamaño y contenido. Mi primera caja de aparejos fue una pequeña caja de metal que casi cabía dentro de un bolsillo grande, pero ni un perro de circo podría saltar sobre las cajas actuales. Antiguamente se subían los aparejos de pesca al bote. Ahora los aparejos de pesca equivalen al bote. Este singular mecanismo es impulsado por un motor controlado con el pie y de grácil funcionamiento que deja las manos del pescador libres para pescar. Mientras los satélites GPS rastrean la posición del bote y anuncian los cambios climatológicos, el pescador rastrea los peces con una asombrosa serie de equipos electrónicos. Los medidores de profundidad actuales son tan avanzados que no solo pueden decirte la profundidad del agua, sino que además te ayudarán a encontrar lugares estructuralmente ideales. Cada año, tras aparecer un nuevo lote de juguetes de alta tecnología, surge una pregunta.
¿Puede un pescador tener cebos suficientes? No, nunca se pueden tener cebos suficientes. Siempre hacen falta más equipos. No es posible tener suficientes. Siempre hay otra caña, otro carrete. Yo debo tener unos $500,000 en cebos, además de 500 cañas, 500 carretes, 10,000 señuelos y 10,000 o 1,000,000 de anzuelos. Sin embargo, algunos pescadores se resisten a los avances de la tecnología y mantienen un enfoque más personal. Es relajante venir aquí un sábado o domingo en la mañana. Creo que lo hago casi todas las semanas. Lo único que me sucede a veces cuando pesco algo es que no sé a dónde voy a pisar tierra, ¿sabes? Ahora mismo, mientras estoy hablando con ustedes, no tengo ni idea de dónde estoy. Hoy los pescadores gastan aproximadamente $2,000 millones anuales en aparejos de pesca. En las grandes tiendas como Bass Pro Shops, Cabela's y Galleons, se puede comprar todo lo imaginable para la caja del pescador. En persona, por catálogo o por internet, se puede asistir a clínicas y tomar lecciones. Con tanto dinero gastado en aparejos de pesca, cabría preguntarse si los aparejos son una buena inversión. Sí, pero tal vez deba esperar algunos años. En las últimas décadas, los aparejos antiguos se han tornado muy populares entre los coleccionistas. Tengo la suerte de tener la caja de Clark Gable, que es de cuero por fuera y por dentro está forrada con espiguilla. Es un cambio muy elaborado con relación a las primeras cajas hechas de latón. Las cajas de aparejos se fueron haciendo más elaboradas a medida que la pesca se expandía y se hacía popular. Hace varios años, un técnico de servicio de aquí compró una caja de aparejos y la pagó en parte con su trabajo. Él me mandó fotografías del contenido de la caja y juro que estuve a punto de perder el conocimiento cuando las vi. Tenía cebos que yo siempre había deseado. Así que después mi socio y yo le pagamos $7,500 por la caja, aunque él la había cambiado por un crédito de $100. Yo personalmente he pagado más de $10,000 por un cebo. Los coleccionistas no son los únicos interesados en aparejos antiguos. Muchos de ellos se exhiben en el Museo de la Asociación Internacional de la Pesca Deportiva en Dania Beach, Florida. En este museo no solamente se exhiben aparejos antiguos. Dania Beach es para la pesca lo mismo que Cooperstown para el béisbol. Aquí se pueden consultar las estadísticas de todos los peces que han servido para registrar marcas mundiales. Al evocar los últimos 100 años de la tecnología de aparejos, cabría preguntarse, ¿resta algo de emoción a la pesca deportiva? ¿Aún tienen los peces alguna oportunidad? Es impresionante que un pez que tiene el cerebro del tamaño de un frijol pueda burlarte. A veces regresas a un lugar en el que pescaste mucho el día anterior y los peces no están, y no entiendes por qué. Pero entre las mejores cosas de la pesca están el reto y la incertidumbre. El desafío y las emociones continuarán llevándonos a la orilla del agua para probar suerte y nuestras habilidades en este ancestral deporte. Y a lo largo del proceso, nuestra fortuna dependerá de ese confiable y reverenciado santuario de cosas extrañas y olorosas, la caja del pescador.